Ningún libro teológico serio dice que María Magdalena era prostituta. Pues lo habré visto en una película. Ah, eso es otra cosa. Pero Hollywood no hace teología. Hace fantasía. Hollywood hace fantasía, pero no hace teología. Vamos a ver las cosas dentro del contexto real. Fíjese que yo nací en el Evangelio. Usted sabe todos los años que yo llevo escuchando que si Onésimo, que si se fugó, que si se le fue, que el pobre Filemón, que ese hombre era un hombre íntegro, y que Pablo entonces, cuando se dio cuenta de todas las pocas vergüenzas que Onésimo había hecho, lo convenció y le dijo: yo te voy a devolver, no te preocupes, que todo lo que tú le robaste, no te apures, que yo le voy a decir: mira, yo lo voy a pagar. A fin de cuentas, tú me debes más chavos a mí que yo a ti, y de lo que tú me debes a mí, cóbrale. Pero eso no es lo que dice el texto. Sí, al final, a los 15 minutos, al final hacen las preguntas, porque yo quiero seguir esta línea como la precisión del cirujano en la operación cardiovascular, ¿verdad? Para esa época, es que Pablo escribe la carta a los colosenses, en la misma época. Y claro, aprovecha la situación para afrontar el asunto concerniente a Onésimo. Y desde luego, utiliza a Tíquico y utiliza a Onésimo para que entreguen las cartas. Es Tíquico y Onésimo los que van y le entregan. Si fuera un bandido, como se ha pensado, no se le da la carta para que le entregue, en el camino la bota. Y yo me acuerdo en 7º grado que yo estaba en el salón y me dieron hay un niño aquí que vaya a la casa de Moisés y le lleve esta carta al papá, que lo queremos mañana aquí. Y un muchachito levantó la mano y que él la llevaba, y yo lo esperé en la escalera de casa. ¿A quién tú le vas a llevar la carta? Voy a llevarle carta a papá. Te crees que me va a dar una pela por la carta tuya. El mensajero no entregó la carta, yo me quedé con la carta. O sea, Onésimo, si fuera, dice: no, yo me quedo con la carta. Ahora, fíjese que no solamente entrega la carta, sino que en el versículo del capítulo 4 a los colosenses se le está diciendo ahí a un individuo en particular: cumple bien. ¿Con qué? Cumple bien con el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Cuál es ese ministerio? Léalo en el verso 1. El ministerio es: amo, hacer lo que es justo y recto con todos los esclavos. Esa es la introducción de la carta. Y note bien que dice: mira, este comentario que yo estoy haciendo al tipo, lo estoy haciendo por ti. Cumple bien con el ministerio que recibiste de parte del Señor, porque si eres dueño de esclavos, fantástico, pero condúcete como un cristiano con ellos, y sobre todo con este que se llama Onésimo, que es mi colaborador. No solamente le llamó mi colaborador, le llamó mi hijo. En la carta está, ¿verdad? El Filemón dice: mira, es hijo mío, si lo parí en la prisión. ¿Sabe lo que quiere decir? Lo formé ministerialmente mientras estaba preso. O sea, lo que es como ministro, lo es porque yo lo formé. Ahora, veamos cómo es que se introduce la carta de Filemón a las Sagradas Escrituras. Hay una carta que se llama la carta de Ignacio a los Efesios. Y esa carta, que es una carta histórica, ¿no? Pues Ignacio la escribe y
y la escribe precisamente dirigida al obispo de Éfeso. ¿Y sabe cómo llama al obispo de Éfeso? Onésimo. Excelentísimo Onésimo. Es decir, ese esclavito creció dentro de la iglesia, y ya para finales del primer siglo era el obispo de la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias más importantes del Asia. Ahora, ¿a qué conclusiones podemos llegar partiendo de esa premisa? Hay un escritor teólogo que se llama John Knox. A mí me encanta mucho su manera de escribir, su manera de pensar, su manera de hacer análisis. Y John Knox, en el año 1959, hizo una reconstrucción de la carta. Y mire a las conclusiones que él llegó. Y yo dije, esto yo se lo quiero compartir a la gente de los mártires. Él dice, John Knox, que como resultado de la carta, Onésimo se convirtió en liberto. Regresó a Éfeso para ayudar a Pablo, ¿verdad? Y que probablemente fue él mismo que, en adición a recopilar las cartas de Pablo, incluyó esta carta, esta de Filemón, la incluye precisamente en dicho proceso, como quien dice, esta es una carta auténtica de Pablo, yo tengo la responsabilidad, yo soy su colaborador, yo estoy recopilando sus cartas, y esta carta yo la voy a incluir también. Ahora, si John Knox tiene razón en su planteamiento, tiene lógica en lo que establece, ¿verdad? Ya sabemos dónde se escribió la carta. La carta se escribió en la cárcel. Y ya sabemos lo que Pablo pretendía con su petición de la carta. Y si no lo sabemos, lo repetimos de nuevo. Lo que Pablo pretendía, ¿sabe qué era? Decirle al dueño de Onésimo, yo me quiero quedar con él, pero no me puedo quedar con él si tú no me lo permites. Porque era un derecho de propiedad que tenía. Pablo está sosteniendo la ética cristiana. Pablo está diciendo, yo no me puedo apropiar de lo que tú me prestaste. Ese es tu derecho. Yo te lo devuelvo. Pero ¿cómo te lo devuelvo? Yo te lo devuelvo con una carta. Pero como yo sé que tú eres medio travieso, la carta que yo te envío, yo te la envío con él mismo. Pero en lugar de que él te la entregue a ti personalmente, yo quiero que se la entregue al pastor de la iglesia, que se llama Filemón, y a su esposa, que se llama Apia. Y fíjese, toda la vida creyendo que el dueño de Onésimo era Filemón. Y ahora, según la tesis de John Knox, el dueño de Onésimo ¿es quién? Es Arquipo. Y Pablo estratégicamente, ¿qué hace? Dice, nada, si tú te crees que... Mira, nos sentamos todos, evaluamos esto, establecimos la estrategia. Sí, la vamos a enviar con él y la vamos a enviar con Tíquico, pero esta carta no va a ir nada más que a la mano de José Antonio Dávila, porque José Antonio Dávila se puede quedar con Onésimo y guarda la carta y la rompe y se acabó. No, esta carta va dirigida al Arquipo, pero se la vamos a poner en las manos al pastor de la iglesia, Filemón. Mire cómo dice Pablo, el verso 1. Vamos al verso 1 de Filemón, verso 1.